Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo martes de entrevistas de Nación Artista. Mi nombre es Carlos. Antes que nada, los invitamos a suscribirse al podcast, tanto en YouTube como en Spotify, ya que nos ayuda mucho. Y además quería presentar a nuestra invitada del día de hoy. Aquí nos acompaña Cintia Bagué. Ella es presentadora y productora de televisión, cantante y compositora mexicana radicada en Estados Unidos, con una trayectoria súper exitosa. Vamos a ver. Hola Cintia, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Feliz tarde. Ahora que estaba escuchando tu presentación, dije, nada más falta decir que vendo papitas los fines de semana, ¿no? De todo, de todo. De todo, de todo. Aquí estamos, querido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tomarte aquí la molestia de venir a platicar un poco con nosotros. De verdad, lo agradezco mucho. Hombre, al contrario, te la debía a ti y a tu público y estoy muy contenta de estar contigo. Sí, es cierto que tuvimos que reprogramar este episodio porque la vez pasada estuviste enferma, ¿verdad? Me Pero dio COVID. ¿A quién le da COVID en esta época? Yo pasadísima de moda. Me dio COVID y bueno, me dio bastante mal. Entonces, sí, tuvimos que posponerla, pero aquí estamos. qué risa, pues me alegro mucho que estés bien y qué bueno que pudimos llevar esto a cabo. Así que sin más tiempo que perder, si querés para iniciar la entrevista del día de hoy, contanos un poquito más sobre ti y cómo fue que te involucraste en este mundo de la música. Wow, pues qué te cuento. Yo creo que la música me involucró en sus redes toda la vida. O sea, yo creo que antes de hablar ya estaba yo cantando, ¿no? Esto toda la vida tuve la inquietud de dedicarme a la música de una o de otra manera. A los 12 años empecé a hacer radio infantil y para mí era muy importante siempre que tenía que hablar acerca de música, era algo que me apasionaba de toda la vida. Empecé a escribir canciones cuando tenía alrededor de 19 años y la vida me fue llevando de una manera o de otra y siempre he llevado, digamos, las dos carreras paralelas. Estudié ciencias de la comunicación y, y bueno, y hoy en día estoy trabajando aquí en Estados Unidos, trabajo como productora de televisión, tengo un podcast que como el tuyo me permite acercarme a la gente y tratar pues de darles un poco más de información acerca de cómo acercarse mejor a la industria de la música, ¿no? Esta industria que puede ser a veces eh, pues que nos puede golpear tanto de pronto, ¿no? Pero que nos llena de ilusión y que mucha gente quiere dedicarse a esto. Entonces, ¿qué más te cuento? Tengo una banda que se llama Querreque, una banda de folk. He estado en Guatemala, de hecho, con Querreque. Estamos preparando ahora nuestro tercer disco y muy contenta, creando siempre, muy inquieta. Muchas gracias por esa breve presentación. Definitivamente sos una persona súper válida con la que podemos platicar aquí muchísimas cosas. Creo que se nos va a quedar hasta corto el tiempo, pero bueno, si querés para dar inicio a la entrevista como tal, te quería comentar un poco sobre el lema que tenemos aquí en Nación Artista. Nosotros tenemos como lema que si tienes un plan, este es el mejor momento para dedicarte a la música. No sé, ¿tú qué pensás acerca de eso? ¿Estás de acuerdo con nuestro lema? Bueno, en primer lugar, yo creo que siempre lo importante es tener un plan. O sea, uno, no sé, soy Capricornio, entonces creo que esa es mi parte estructurada dentro de todo esto. Creo que uno tiene que salir en la vida con un plan acerca de lo que quieres hacer. Y si lo que quieres dedicarte es a cualquier cosa, siempre tienes que tomar acción. Y por supuesto a la música, que es algo que nos llena a todos, ¿no? Claro, claro. Así que muy bien con ese lema, querido, me encanta. Sí, y sobre todo te digo hoy en día que el artista musical ha tenido que asumir mucho ese rol de ser un emprendedor, ¿verdad? El hecho de que tiene que hacerse cargo en sí, sobre todo en los inicios de su proyecto, de la gestión del mismo, ¿no? De administrar los recursos, saber realmente cuáles son sus objetivos, planteárselos bien y desarrollar una estrategia que les permita ir de alguna manera cumpliendo estos objetivos. Claro, Carlos. Bueno,
indudablemente lo hablábamos hace un rato, ¿no? Antes de que empezara la entrevista. Hubo una época en que todo artista lo que quería era que lo firmara una transnacional, que le pusiera un presupuesto para entonces transformarlo y ponerle una imagen y entonces lanzarlo y ponerle un gran plan de marketing en el mercado para llegar a todas partes con su música. Hoy en día eso no es así. De hecho, justo acabo de publicar hace un par de días una entrevista con una hermosa amiga, Marger, que es cantante venezolana, y ella decía que, que cuando tú te quieres dedicar a la música es súper importante que sepas cuál es la dirección que le vas a poner a tu GPS. O sea, no solo se trata de poner la dirección, apréndetela muy bien de memoria, porque si te pierdes en el camino, tienes que retomar y saber hacia dónde ir. Y creo que eso resume muy bien lo que me estás comentando ahora, ¿no? No, y me gusta muchísimo esa analogía del GPS porque realmente es muy similar, ¿verdad? Incluso te diría que en la música no hay un solo camino para llegar a los mismos objetivos, ¿verdad? Entonces hay que saber realmente en tu posición en particular, tu proyecto, dónde está, qué tienes a tu alcance, qué recursos tienes, cuál es el camino más adecuado para ir llegando Correcto. a estos diferentes objetivos que te puedes ir marcando. Correcto, es que esto es como la vida, no hay un camino que sea igual al de otra persona y tienes que tener los pantalones muy bien puestos, las faldas muy bien puestas para hacer lo que tienes que hacer. Mira, y en la línea de esto que venimos platicando, ¿tú por qué consideras o por qué crees que la mayoría de emprendimientos musicales fracasan o terminan abandonados? Yo creo que es falta de compromiso, ¿no? Y quizás porque la gente piensa que es mucho más fácil de lo que realmente es. Fíjate que hace muchos años, pero muchos, ¿eh? eh, puede haber sido por ahí del 95, 96, en una charla que yo tenía con Alex Sintek, a quien acabo de ver hace unos días y le estaba yo recordando esa conversación. Alex Sintek, me acuerdo que yo estaba conversando con él y yo le decía que ¿cómo sé que tengo que dedicarme a la música? ¿Cómo sé que esto es lo mío? ¿No? ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto? Y él me miró muy serio y me dijo, si lo dudas, no lo hagas. Si lo dudas, este camino no es para ti, porque de verdad es una carrera muy complicada, de muchos tropiezos, y no se trata de desanimar a nadie, se trata de crear conciencia de que el camino no es fácil, ¿no? Se ve muy glamoroso y todo se ve tan increíblemente maravilloso y lo es, pero como con cualquier profesión, si tú quieres destacarte de verdad, tienes que empeñarte y tener toda la disciplina y creer en ti. Y son una serie de factores que no puedes dejar de lado, ¿no? Es una carrera difícil, definitivamente, pero hermosa. Sí, estoy completamente de acuerdo con esto que mencionas y creo que esto no solo afecta a la gente que se quiera dedicar a la música, sino que creo que es una afección que tenemos ahorita a nivel mundial, pero hoy en día la gente ya no tiene paciencia, quiere todo muy rápido. Y eso, que te diría, en la mayoría de casos, en el 99% de los casos, es incompatible con la música, donde realmente, sobre todo te digo, uno tiene que empezar a invertir no solo de manera monetaria, sino también toda la inversión de tiempo, de otros recursos, eh, a un proyecto que realmente va a ser muy complicado llegar a ver ese retorno de esa inversión a un corto plazo, ¿verdad? Tenés que tener primero que nada, mucha pasión, es lo que mencionabas, tener mucha pasión por esto. Y ahí realmente, como mencionábamos, veníamos hablando, el hecho de tener un plan que te ayuda a visualizar en qué momento va a ser adecuado empezar a poder ver esto, toda esta retribución y empezar a ver el retorno de toda la inversión que has hecho a lo largo de incluso te diría años, ¿no? Totalmente. Es como cualquier negocio. Mira, casualmente te comentaba en la nota el podcast que yo hago, que es, digamos, primo del tuyo, porque también habla acerca de la música. Lo he enfocado mucho a la industria de la música, pero a la gente que trabaja dentro del medio y que te cuenta eso, que cada uno tiene un camino diferente, hay diferentes maneras de pensar
y diferentes maneras de recorrer ese mismo camino, ¿no? Entonces, lo importante es que sepas para dónde vas y que sepas quién eres, porque si no, no sabes o sea, hay tantos caminos que tú tienes que decidir qué tipo de artista eres, qué tipo de persona eres y por dónde vas a seguir, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Si querés, aprovechando el momento, no sé si nos quisieras comentar un poco más también de tu podcast. Creo que es súper interesante y mucha de la gente que nos escucha aquí seguramente va a estar interesada en lo que tú tenés también para ofrecer. Como te decía, siento que de alguna manera es muy hermano, muy primo del tuyo, ¿no? Son muy familiares en el sentido de que estamos tratando de dar información muy valiosa para que entiendas cómo se mueve el negocio de la música. En mi caso, pues estoy aprovechando que tengo ese acceso a muchísimos artistas y gente que está en el negocio todos los días detrás o frente a cámaras, de los que mueven los hilos y de los que están ahí en el escenario, escritores, compositores, productores, ejecutivos de música, por supuesto, y también muchos artistas que tienen muchos años en la música, que a lo mejor no necesariamente son los más famosos, otros que son sumamente famosos. O sea, es eh, yo lo veo como una ventana hacia ver todo el panorama musical y todos los protagonistas que existen dentro de ese panorama. Me encanta. Eso, No, dale, eso dale. es en la nota es como se llama. Genial, genial. Pues aquí invitamos a todos los oyentes de aquí, de los martes de entrevistas, a buscar en la nota y seguirlos porque seguramente van a encontrar muchísima información interesante y también información útil, sobre todo, ¿no? Muchas gracias, igual que la que tú ofreces, porque lo importante es eso, es que tenemos distintas plataformas en donde estamos llegando a público distinto, de distintas maneras, dar una información que cada uno va a poder, eh, digamos que apreciar y poder llevar a efecto para continuar con su carrera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, para seguir aquí retomando la entrevista, yo te quería preguntar también, en base a la experiencia que tenés, al hecho de tener, como decías, esa capacidad de poder hablar, conversar con muchos artistas, gente que a lo mejor ya está en cierta posición, pero también me imagino gente que está iniciando también. Y yo te quería preguntar en esta línea, eh, según tú, ¿cuál debería ser la prioridad para un artista musical que esté iniciando su proyecto en estos momentos y a lo mejor cuenta con un presupuesto limitado o no cuesta, o por el otro lado, no cuenta con un presupuesto ilimitado donde pueda gastarse todo el dinero del mundo? No, yo creo que en cualquier caso lo importante es saber quién tú eres, cuál es el producto que estás vendiendo. Es como, es más, el primer paso, Carlos, diría yo que es entender que eres un producto. Eres como una soda. Entonces, ¿qué tipo de soda eres? ¿De qué sabor? ¿Cómo la vas a vender? ¿En qué tipo de frasco? ¿En qué tipo de recipiente tú quieres que la gente la reciba? O sea, tienes que conocerte bien y ser lo más genuino posible para que eso perdure en el tiempo, además, ¿no? Yo creo que uno de los principales issues en esta industria es que todo el mundo quiere pegar, todo el mundo quiere la canción ganadora, el éxito número uno con el primer sencillo, y entonces se pierden porque están tratando de ser como el hit número uno. Ojo, todos pasamos por ahí, o sea, yo me acuerdo que cuando hace, no sé, como 15 años o 18 años estaban buscando canciones para Luis Miguel y yo decía, quiero hacer el próximo sencillo como Suave. Y entonces fui y me pegué porque yo decía, hay que hacer una canción como Suave de Luis Miguel para que la escuche. Me pasó con Alejandro Fernández, que tenía Sin Tantita Pena de Kiko Campos, que es un productor y compositor al quien quiero muchísimo. Y me acuerdo que yo tenía una canción muy parecida y yo le decía, Kiko, esta canción se parece a esa, ayúdame a hacérsela llegar a Alejandro. Es que no es así, no es así. Tienes que ser lo más genuino que puedas y hacerlo tuyo. En algún momento encontrar el camino, eso que tú haces.
Sí, mira, estoy muy de acuerdo. Ese creo que es el primer paso, ser genuino contigo mismo, porque mira, no, no sos la primera, de hecho, no sos la primera invitada que nos comenta eso, ¿verdad? Que va a ser muy complicado, sobre todo viéndolo a mediano y largo plazo, el hecho de fingir, primero que nada, ser algo que no sos, ¿verdad? O tratar Correcto. de imitar, sobre todo hoy en día que vemos a otros artistas que a lo mejor son tendencias en ciertos géneros mucha gente quiere entrar en esa cultura de la imitación, ¿no? Claro. Entonces, no Hoy todo el sé, mundo quiere ser Bad Bunny, claro, claro, por dar un ejemplo, ¿no? por Por dar dar un un... ejemplo, por Sí. supuesto. No, así y como todo el mundo quiere ser Shakira o todo el mundo quiere ser Enrique Iglesias o Ricky Martin, pero hay que encontrar su nicho. mira, y en base a esto, justamente, creo que este puede ser uno de los errores, ¿verdad? Esa cultura de tratar de apropiarse de lo demás o tratar de siempre estar imitando. Pero en base a tu experiencia, ¿tú cuál considerarías que es uno de los mayores errores o los más recurrentes que has observado que cometen la mayoría de artistas o emprendedores musicales? Bueno, yo creo que desesperarse es el principal. Y todo el mundo quiere estar en listas de popularidad en el primer disco, ¿no? Que su primer sencillo ya tenga un montón de fans. Todo el mundo quiere eso y creo que se trata de eso, de ir construyendo una carrera y de ir teniendo a fans, a gente que te sigue, que sean realmente gente que está encantada con tu música y que por eso te está siguiendo. Sí, sí. Mira, ahorita que pienso, esto que mencionas va muy de la mano de lo que mencionábamos anteriormente, porque considero que una persona que no es lo, no es lo, ¿cómo te digo? Lo paciente suficiente que debería de ser, lo suficientemente paciente, sobre todo en una industria como la musical, y se desespera rápido, muy probablemente va a ser la misma persona que no tiene un plan, ¿no? Porque si tú comprendes un poco sobre todo cómo funciona este negocio, esta industria, sabes leer un poco también los tiempos, ¿verdad? Sobre todo lo que hablamos de saber cuándo es un momento en el que en teoría deberías de empezar a ver cierto retorno de tu inversión. Vas a caer seguramente en ese error de creer que tu primera canción o tu primer proyecto, tu primer lanzamiento va a ser el éxito que va a cubrir todas tus necesidades para de aquí a tus futuras 5 generaciones, ¿no? Sí, completamente. Y ojo, muchas veces pasa que como artista nuevo inviertes todo lo que tienes en ese primer proyecto y no tienes un plan que te ayude a continuar para un segundo y un tercer proyecto. Fíjate que hay una cosa muy interesante, Carlos. Si tú te das cuenta cómo era la industria de la música en otros tiempos, en los 70s, en los 80s, desarrollaban artistas. Una disquera transnacional se encargaba de agarrar a un artista y decir, ok, vamos a ir calentando al público con este disco, esperando que el segundo o tercer disco fuera el que pegara. Hoy en día, claro, como no existe esta cultura ya de que desarrollen artistas, pues el artista emprendedor se ve solo y dice, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo saco esto adelante si ya me gasté toda mi plata en el primer sencillo? ¿No? Y ya ahora tengo que invertirle el segundo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? ¿Cuántos artistas, no te puedo explicar cuántos artistas escucho todo el tiempo que me dicen, es que yo tengo que pagar por tocar, porque tengo que pagarles a mis músicos. Entonces necesito que por lo menos me paguen la nómina para poder pagarles a los músicos. Entonces, es un trabajo arduo y hay que planearlo bien para que funcione. Como cualquier negocio, tienes que planear la inversión. Claro, claro, y sobre todo tener en cuenta, ahorita que mencionas esto del tema de las disqueras, de los record labels, tener en cuenta cómo ha cambiado, sobre todo te diría en los últimos 20, 15 años, la industria como Así tal, es. ¿no? Dijiste algo súper importante y creo que es clave remarcarlo, y es el hecho de que hoy en día el artista, como mencionábamos, tiene que ser es su primer gestor, ¿no? Probablemente va a ser su primer manager también, va a ser la primera Sí, persona responsable de que el proyecto empiece a generar esos primeros frutos verdes, ¿no? Empezar a crear una audiencia también es súper importante. Creo que todavía
hay mucho artista, creo yo, incluso sobre todo en Latinoamérica, porque vamos con cierto retraso en comparación a otras industrias como la norteamericana, por ejemplo, ¿verdad? Pero todavía se tiene esa mentalidad de que va a venir una disquera transnacional y te va a firmar y te va a convertir en una superestrella, ¿verdad? Todavía se tiene esa mentalidad de que las disqueras están buscando talentos para desarrollarlos, cuando no es el caso, ¿no? Mira, es muy, muy curioso eso, pero yo que estoy viviendo aquí en Miami, tengo 20 años viviendo acá. Soy mexicana. Y me acuerdo mucho cuando recién vine, que tenía amigos, cantantes, músicos, que me buscaban y me decían, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves la cosa? ¿Me voy? ¿Cómo lo hago? Si llego allá, será, es más, no me voy tan lejos, te voy a hacer una anécdota. Yo llegué a este país con la idea de, venía por 15 días, con la idea de escribir canciones en 15 días y que en esos 15 días alguien me descubriera y volverme infinitamente famosa. Quién sabe, a lo mejor me grababa Marc Anthony, ¿no? O sea, ese era mi hit en esos 15 días. ¿Qué pasó? Que me di cuenta de cómo era la realidad y empecé a conectarme con otros compositores, otros músicos aquí en Miami y me quedé y empecé a colaborar con ellos y empecé a encontrar otro camino, ¿no? Pero es así, o sea, no hay ese, no esa hada madrina Sí. que de todo para que las cosas fluyan inmediatamente. Y desafortunadamente sucede mucho en Latinoamérica. Todavía hoy tengo amigos que viven en todas partes de Latinoamérica que me preguntan, oye, voy a ir para allá, ¿me puedes presentar gente? Y digo, la realidad es que lo mejor que puedes hacer es que en el lugar en donde estás, la manera más cómoda que tengas para poder enfrentar tu carrera y hacer un público y hacer una plataforma de seguidores que estén contigo y que te apoyen para que entonces el día que de verdad vengas a buscar otra oportunidad en otro país, pues que sea con el apoyo ya de tu país, el apoyo ya de tu gente, porque si no es mucho más complicado, desde mi punto de vista, ¿no? Habrá alguno que tenga una experiencia diferente, pero los contaría con la palma de mi mano. Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Y de hecho también considero que, te digo, la gente subestima el hecho de que hoy en día mucho de lo que se puede hacer, sobre todo en tus inicios con un proyecto musical, tiene que ver con las plataformas digitales, con las redes sociales, ¿verdad? Y eso realmente te ayuda a ti a empezar a crear audiencias o públicos en diferentes lugares y a la vez ir experimentando y que sea el mismo mercado, que sean tus mismas audiencias donde te digan dónde están las oportunidades, ¿verdad? No, muchas Correcto. veces caemos en ese error de que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? La gente viene porque saqué un tema que es un hit o al revés. Primero se crea la comunidad y la música La que comunidad. saques, la comunidad es la que hace el hit, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente que se queda en ese intermedio que no sabe para dónde tirar, Claro, ¿no? es simbiótico, tienes que, como malabarista, tienes que ir haciendo ahí y jugar todas las opciones, ¿no? Y todas las posibilidades que tienes. Ojo que acabas de mencionar algo que es sumamente importante, como es el lema de tu podcast. Hoy en día, con las plataformas digitales, los artistas tienen y tenemos una oportunidad que no se tenía hace algunos años, ¿no? Y que eso te da una apertura para poder tener un público cautivo en distintas partes del mundo, cosa que antes no podía suceder. Sí, así es, ¿verdad? Y creo que incluso te digo, mucha gente, muchos artistas hoy en día todavía no. Primero que nada, hay todavía cierta resistencia hacia las redes, hay cierto miedo y es entendible el hecho de sentirte expuesto, ¿no? Siempre he dicho que la posición del emprendedor musical desde el rol de artista musical es a veces un poco complicado, complejo, porque a comparación de otro tipo de emprendedor, que te digo yo, pongamos el ejemplo de alguien que monta una línea de ropa, por ejemplo.
Si a la gente no le gusta la ropa, va a ser la ropa la que no le gusta, va a ser el pantalón específico, la blusa en específico, los zapatos. No tú. Pero sí, cuando se trata de tu música, de algo que escribiste o compusiste pensando en algo que te sucedió, una emoción que sentiste y hay cierto rechazo, muchas veces esos ataques los artistas los perciben como personificados en ellos mismos, ¿no? Completamente. Y eso es una cosa para la que un artista siempre tiene que estar listo, ¿no? Es muy fuerte, pero es como te rompen el corazón constantemente. Es como tratar de ligar a la chica de la que estás enamorado y que la chica te diga todo el tiempo que no, ¿no? Me imagino, así es. O sea, tú vas y tocas una puerta y no, y vas y tocas otra y no, pero algún día alguna puerta se abrirá si tú llegas con el material correcto y dicen que las oportunidades son así, ¿no? Es Claro, estar en el momento justo, pero listo para esa oportunidad. me encanta, me encanta. Y bueno, en esta línea de lo que venimos comentando, si tú tuvieras que darnos 3 consejos para crear una audiencia genuina para un nuevo proyecto musical, ¿qué nos dirías? Ay, Carlos, no sé, eso sí es complicado. 3 tips para crear audiencia. ¿Sí? Pues eh, yo creo que primero que nada, ser tú mismo, porque no hay nada como que el público que va a verte, pues que le gustes tú, ¿no? No el disfraz o la foto o ahora ¿cómo se llama esto? El filtro, ¿no? Sí. Sino que seas lo más genuino posible para que de verdad le llegues a la gente. Eh, Creo que primero eso. Y segundo, ser fiel a ti, creer en ti y no dejar que esos vientos como que te hagan desvariar, porque de repente es lo mismo, ¿no? O sea, si, imagínate, si a los adolescentes, lo estamos viviendo con los adolescentes que dicen, ay, esta foto no me pusieron tantos likes, ¿no? O que mira, no tengo tantos amigos como tiene fulanita. Pues el artista es un eterno adolescente, todo el tiempo está adoleciendo y necesitando aceptación. Entonces tienes que tener fe en ti y entender que pues a la gente le gustas o no le gustas y ya está, y no pasa nada, y tú tienes que seguir haciendo lo tuyo, ¿no? Claro. Me faltó una, ¿no? Una tercera. Me faltó una tercera. Por favor, no compres seguidores, no compres likes. El peor error que puedes cometer es comprarlos, porque eso se nota. Entonces, más bien, pues crea una estrategia y trata de llegar a la gente correcta. A veces lo que pasa también es que tu plataforma la ve gente que no es la gente que realmente está interesada en lo que tú ofreces. Sí. Entonces, pues hay que darle la vuelta y buscar en dónde está tu público. Mira, me encanta lo que dijiste, sobre todo la última, porque creo que hoy, sobre todo que vivimos, regresamos a lo mismo, vivimos en esta era digital, muchas veces, sobre todo también los artistas, enfocándolo a eso, tienden a distorsionar o dejar que la información distorsione la realidad, ¿verdad? No todos son los Sí, números, no todos son números, no porque que te diga yo, tengas cierta cantidad de seguidores en redes o tengas cierta cantidad de streams en plataformas digitales, ¿no? Realmente si eso, como decías tú, si eso es algo comprado o es algo fake, son bots, realmente te estás prácticamente autoengañando, ¿verdad? Estás autosaboteando completamente. tu proyecto porque realmente ya no tenés una capacidad directa de medir realmente el impacto que está teniendo, primero que nada, tu contenido, tu música, porque ya lo estás mezclando con información que no es real, ¿no? Así es, y es difícil de repente que la gente entienda eso, ¿no? No sé, es difícil, Sí, ¿no? ¿Cuántas veces no pones un post y dices, pero ¿por qué este post no tiene el impacto? Yo creo que este post debería tener impacto. Pues es así, hay que aceptarlo y seguir trabajando en lo mismo y llegar a un momento en donde
tu nicho, encontrar tu nicho, ¿no? No necesariamente son millones de personas las que están buscando eso que tú quieres darles. A lo mejor es menos gente, pero son seguidores fieles que están contigo y poco a Claro. poco va creciendo. Y de hecho, hoy en día te digo que el artista, más allá de solo ser artista, también se ha convertido en un creador de contenido. Creo yo que ambas profesiones, pongámoslo así, viéndolo ambas como profesiones, tienen muchas cosas en particular, ¿verdad? Sobre todo el hecho de un creador de contenido no puede esperar, al igual que un artista, que su primera pieza de contenido, su primer lanzamiento sea el que se vuelva viral o el que se vuelva, no sé, que lo vuelva, que le dé esa exposición necesaria, ¿no? Hay que pensar siempre que la constancia es lo importante. Ese compromiso que tengas con tu proyecto va a ser lo que te va a permitir, a pesar de cualquier circunstancia, seguir adelante, ¿verdad? Y en dado caso que surja una oportunidad en forma de que una pieza de contenido se te volvió viral o una canción que acabas de sacar se pegó mucho, son cosas que van a complementarse con el hecho de tener esta cultura de trabajo y esta cultura de disciplina y constancia. Y ojo, conozco gente a quien se le ha pegado una canción y 2 meses después nadie se acuerda. Claro. Entonces también tiene que haber una constancia, tiene que haber, volvemos a lo mismo, un plan, un compromiso, un respeto a tu carrera para que sepas que a lo mejor pegas una, pero detrás de esa ya tienes que tener la otra, porque si no, Así entonces es. no pasa nada. Mira, y me llamó la atención el hecho de que me comentaste que tú has tenido la oportunidad de conversar y contactar con mucho artista, tanto de renombre como gente que a lo mejor está teniendo éxito, pero un poco más detrás de escenas o tras bambalinas, ¿no? Justamente mi siguiente pregunta iba relacionado a eso. Y Sí, es básicamente si tú crees que es posible vivir de la música sin llegar a ser una superestrella a nivel mundial. desde luego que sí, pero por supuesto, sin duda alguna, conozco muchísima gente, ¿no? Y gente muy, muy respetable, gente talentosísima, de quien aprendo todos los días, que se dedican a la música, que viven de la música y no necesariamente son gente famosa, ¿no? La gente vive de sus conciertos, de sus tocadas en vivo, pueden vivir de ser productores muchas veces. Hay cantantes que además de que cantan haciendo sus propios proyectos, meten voces en discos de artistas que son muy famosos y viven de eso, o ingenieros de sonido, o hay muchísimas maneras. Este negocio es maravilloso en ese sentido porque te da la posibilidad de desarrollarlo en distintas maneras. Solo tienes que ser flexible. Tengo Claro, ahí en la última entrevista que puse en el podcast, precisamente Marger decía, tienes que ser un poco eso, flexible, como el bambú, ¿no? Porque si no te capta. rompes. ¿No? Otra persona a quien entrevisté hace muy poco tiempo es a Noel de Sin Bandera, y que ahora está, después de muchísimos años de estar con todas la infraestructura de las disqueras transnacionales, de repente él decide que va a ser un artista independiente y que lo va a lanzar en su propia plataforma porque va a ganar más de lo que gana teniéndolo con una transnacional. Y entonces, claro, es un emprendimiento y él está empezando y puede ser que le funcione, puede ser que no, que yo espero que sí, porque tiene millones de seguidores en sus redes sociales. Si cada uno de esos seguidores va y se suscribe y compra una canción, o sea, le va a ir infinitamente bien. Entonces, todo se trata de diversificarte, ¿no? Claro. Hay un productor musical muy famoso en México que se llama Jorge Avendaño, que ha hecho muchos temas de telenovela y trabajé mucho tiempo con él, lo quiero muchísimo. Y de él aprendí mucho, estaba trabajando con él justo antes de venir a Miami. Y él me decía, Cintia, este es un trabajo centavero, es un negocio centavero. Tú necesitas agarrar un centavito de aquí y otro centavito de allá y juntar todo eso para entonces vivir bien. Y es así. Claro. Es muy cierto, es muy cierto.
Y todo recae en una palabra clave que mencionaste y es diversificar, ¿verdad? Saber diversificar. Y justo eso te digo, no solo aplicarlo al hecho de diversificar ingresos, sino visualizar en serio qué es la diversificación. Mencionabas algo clave. Mi pregunta iba muy cerrada, mejor dicho, pongámoslo así, un poco más cerrada al hecho de que no necesariamente tenés que ser un artista de la talla mundial de Bad Bunny para realmente vivir de tu música, pero tú mencionaste algo súper importante y es el hecho de que como tal, como una industria la componen muchísimas profesiones, ¿no? Muchísimos diferentes tipos de profesionales y dentro de esa diversidad, ¿verdad? Saber realmente que tú puedes tener un lugar más allá de solo ser el intérprete que está sobre un escenario o ser el compositor que está escribiendo canciones, ¿verdad? Hay una gama casi que te diría como los colores, ¿verdad? Casi que infinita de variaciones y diversificaciones de todo depende de tu talento y lo que tengas que ofrecer, donde podrías encajar dentro de una industria tan grande como la de la música, que te diría que ya ni siquiera es solo la industria de la música. Hoy en día lo podríamos englobar como la industria del entretenimiento como tal. Claro, bueno, imagínate, yo, por ejemplo, sigo haciendo televisión, soy productora de televisión, llevo talentos al show en donde estoy participando y para la cadena con la que estoy trabajando. Y al mismo tiempo sigo pegada con la música, ¿no? Y sigo escribiendo canciones y tengo mi banda de folk y estoy administrando un sello que es para música clásica y jazz, que es una cosa que tengo con la que colaboro con mi esposo. Entonces, maneras de vivir de la música hay muchísimas. Y sabes qué, que es maravilloso porque despertar todos los días y saber que vas a hacer algo que te gusta es el mejor regalo que te puede dar la vida. Sí, sí, eso es súper gratificante. Y es realmente algo que tiene a favor la gente que es muy creativa o tiene ese talento artístico, ¿verdad? Regresamos al lema, ¿verdad? Yo por eso realmente ese es nuestro lema. Si tenés un plan, este es el mejor momento para poder explotar todos estos talentos artísticos, toda esta capacidad creativa que pueda tener una persona. Y eso te diría, incluso va más allá de solo la música, solo con el hecho de quitarse ese miedo de las redes sociales. Creo que cualquier emprendimiento que tengas, por lo menos podés empezar a hacer pruebas y empezar a testear un poco tu posible mercado, tu posible audiencia y en base a eso tener un montón de información útil que te va a permitir tomar decisiones que van a ir encaminadas a los objetivos en particular que te vas marcando, ¿no? Y ojo, que hoy en día hay muchísima información, Sí, muchísima, hay muchas plataformas, muchos lugares de donde puedes tener información. Lo importante es que vayas al sitio correcto, ¿no? Estar claro. en sitios comprometidos como el tuyo, en donde la gente puede ver a una persona que realmente está haciendo, está aportando algo de valor. Creo que es sumamente importante, ¿no? Decidir cuál es el medio al que tú te diriges para obtener esa información. A mí, bueno, hay, ¿cómo te explico? La tía, ¿no? Que llega y te dice, es que me acabo de enterar porque lo vi en tal sitio y dices, tía, pero por favor no veas ese sitio es farsa, ese sitio es farsa, eso no es así. No tienes que saber a qué sitio recurrir, búscalo y busca también el que mejor comunique contigo para que puedas tener toda la información que necesitas y triunfar. Me encanta, me encanta. Y bueno, Cintia, aquí ya se nos va el tiempo como agua entre las manos. Ha sido de verdad un verdadero gusto platicar contigo. También te quería preguntar si nos quisieras contar un poco en qué estás trabajando ahora o si nos quisieras también compartir un poco cuáles son tus próximos proyectos o qué tienes en mente ahora. Gracias, Carlos. Pues mira, ahora mismo lo que tengo en mente es regresar a esa sala a escribir canciones con los chicos, con Querreque, que tenemos ya 2 años de no sacar música. Hemos estado escribiendo para otras personas y ha sido maravilloso todo ese proceso también, pero estamos trabajando en lo nuestro. Entonces, esperen lo próximo de Querreque.
ya estaremos visitándolos en Guatemala, que hemos tenido la oportunidad de estar allá y amo Guatemala. Eso por un lado. Por otro lado, pues el día a día del programa, que de verdad te digo, el show en el que estoy me requiere muchísimo tiempo y estoy muy comprometida porque siento que de alguna manera es muy curioso porque es cierto, estoy trabajando en Telemundo y en Telemundo, pues como te digo, tengo la posibilidad de estar llevando distintos artistas, ¿no? Y siempre cada artista que yo estoy llevando pienso en de qué manera ese artista puede contribuir un poquito en que otros artistas entiendan cómo se maneja todo, ¿no? Y dentro del formato siempre trato de meter alguna cosita por ahí porque ese es el compromiso que tengo con mi música. Entonces, eso en la nota y aquí estamos, dándole con todo, cariño. Me encanta, me encanta. Y bueno, si hubiese alguien aquí interesado en ver más de tu contenido, de lo que haces, ¿a qué plataformas los podemos enviar? Cintia Bagué, en todas las plataformas, Cintia Bagué, con B de bueno. Ahí estoy, en todas partes, en Instagram, en YouTube. De hecho, se llama Cintia Bagué también la plataforma de mi podcast, porque es mucho más identificable en la nota. Y aquí estamos, te digo, contenta. Y en cualquier plataforma estoy pendiente de responderles. Excelente, excelente. Bueno, igual esto lo vamos a dejar aquí en la descripción del podcast por si hubiese alguien interesado, Carlos, ¿sí? ¿verdad? Así que gracias ahí Genial. por compartir. Y bueno, Cintia, ya estamos llegando aquí al final de este episodio del podcast. Aquí tenemos la costumbre de pedirle a nuestros invitados siempre que nos despidan con una reflexión final o un mensaje final que te gustaría que se lleven las personas que escuchen esto, sobre todo los otros artistas musicales que escuchen esto. Uy, déjame pensar, ¿qué te digo? Una Algo que se te reflexión. venga así a la mente, algo que te nazca. Eh, Haz las cosas con corazón, haz las cosas con todo el amor del mundo, que no te digan, no, no seas cínico en el sentido de que solo quieras buscar dinero, solo quieras buscar fama, porque eso no llega así. Sé completamente, abrázate, abraza tu corazón y trata de dar eso al mundo. Verás que las cosas siempre salen mejor. Me encanta, me encanta. Gracias por esa reflexión final. Ay, muy cursi yo, querido, pero ya No, en este momento estoy así, toda cursi. mira, la pregunta se presta para eso y realmente es súper bonito escuchar las diferentes reflexiones que nos van dejando los invitados. Así que de verdad, gracias por la tuya y nuevamente gracias Gracias, por tu Carlos. tiempo. Fue un verdadero placer platicar aquí contigo. Aquí nos daría para Igual. hacer otro episodio, creo yo. No, 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 ahora te va a tocar estar a ti en el mío. Me va a Ah, tocar a mí claro, a entrevistar. mí me encantaría. Sabes que estoy aquí siempre a disposición. Y bueno, nuevamente, como te digo, agradecerte por tu tiempo y desearte éxito en todo aquello que decidas emprender. Muchísimas gracias. Igualmente, Carlos, gracias por esta plataforma, gracias por llevarle información real y tan comprometida a toda la gente, porque yo creo que es importante. Y ustedes sigan por sus sueños. Los veo prontito. Gracias, Chao. gracias. Gracias. Y bueno, aquí para terminar el episodio del día de hoy, antes que nada, recordarle a la gente que estamos tanto en YouTube como en Spotify, los invitamos a suscribirse al podcast y dejarnos aquí un comentario de qué les pareció este episodio. Recordarles también que todos los martes tenemos nuevos invitados y nuevas entrevistas, así que esperamos que estén bien y nos estamos viendo. Hasta la próxima.